Mi nombre es Jaciel Muñoz Fletcher y voy a explicar la modelación geométrica con sus subtemas. Para empezar, ¿qué es la modelación geométrica? La modelación geométrica es una rama de las matemáticas aplicadas y la geometría computacional que estudia métodos y algoritmos para la descripción matemática de formas. Luego, los subtemas que vienen junto con la modelación geométrica son semejanza de triángulos, teorema de Tales, resolución de triángulos rectángulos, teorema del cateto, teorema de Pitágoras generalizado, rectas y identificación de cónica mediante discriminante. Bien, voy a iniciar con el primer subtema, que es semejanza de triángulos. Este que es aquí. Y primero que nada, la semejanza de triángulos es una característica que hace que dos o más triángulos sean semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen un ángulo igual o congruente y sus lados correspondientes son proporcionales, como está aquí. Y en su ejemplo vemos que los lados del ejemplo guardan la misma proporción. Por ejemplo, lado A entre lado A1, que vendría siendo este triángulo. Su lado A mide 6 centímetros y su lado A1 mide 3 centímetros, que 6 entre 3 sería igual a 2. Entonces cada lado, ya sea de este triángulo o de este triángulo, mide lo que sería 2, ya una vez que está solucionado la división del primer lado por el segundo lado. Y es lo mismo con los demás lados. En este caso, todos sus lados dan 2, ya sea el A con el A1, el C con el C1 y el B con el B1. Todos los lados dan el mismo resultado, por eso son triángulos semejantes. Bien, una vez que expliqué todo eso, para sacar la razón de semejanza, se divide entre ellas la longitud de un lado de una de las figuras entre la longitud correspondiente de la otra, que como repetí anteriormente sería A entre A1. Bueno, una vez explicada la semejanza de triángulos, podemos pasar al siguiente subtema, que es el teorema de Tales. Que el teorema de Tales es una ley de la geometría que indica que si se traza una línea paralela a cualquiera de los lados del triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. Aquí hay un ejemplo, pero para sacar el resultado del ejemplo antes se tiene que saber la fórmula del teorema de Tales, que la fórmula es que el producto de la hipotenusa por la altura es igual al producto de los catetos y nos permitirá calcular la altura del triángulo rectángulo. Aquí en el ejemplo tenemos que calcular el segmento X de la figura, que sería este. Entonces sería la hipotenusa por la altura, que sería 9 entre 3 igual a 15x. La x es la longitud que aún no tenemos. Esto se simplifica y se pasa el 9 con la x igual al 15 y el 3 pasa a multiplicar por el 15. Entonces ya aquí es x igual a 15 por 3, que sería la altura por la hipotenusa, dividido entre 9, que da como resultado 45 entre 9. Eso se simplifica y da 15, da 5 centímetros. Y así ya tenemos la longitud del segmento X. Es pues un poco fácil, entre comillas, solamente que me cuesta explicarme un poco. Bueno, ahora pasemos a resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo significa hallar el valor de los tres lados y el valor de los dos ángulos agudos. Para resolver, antes se debe saber el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. En un triángulo rectángulo la suma de los ángulos no rectos es 90 grados. Pero en lo que es resolución de triángulos pueden darse dos casos.
Estos dos casos son que si conocemos dos lados, se debe aplicar el teorema de Pitágoras. Después deberás aplicar las definiciones de las razones trigonométricas para calcular los ángulos. Y si solo se conoce un lado y un ángulo agudo, deberás usar las definiciones de las razones trigonométricas. Aquí, por ejemplo, es seno A, que es cateto opuesto, entre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente, entre hipotenusa, y tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, ahora seguiré a explicar el teorema del cateto. El teorema del cateto dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la altura de uno de los catetos es igual al producto de su proyección sobre la hipotenusa por la propia hipotenusa. Primero trazamos la altura sobre la hipotenusa considerando el triángulo A, B y D, que sería el triángulo pequeño, que sería esta A mayúscula, la B mayúscula y la D minúscula. A, B y D y A, B y C son semejantes por ser un triángulo rectángulo con un ángulo agudo en común. El ángulo agudo en común son este de aquí y este de aquí. Llamamos cateto 1 a la proyección del cateto C sobre la hipotenusa y planteamos una proporción que sería el cateto 1, que es el de aquí, y el cateto original, que es el de acá. Y el cateto sobre la altura es igual al cateto 1 sobre el cateto original, y el cateto 2 es igual al cateto 1 sobre la altura, que como está aquí es cateto 1 sobre la altura igual al cateto 1 sobre el cateto original, de donde el cateto 2 es igual al cateto 1 por la altura. Bueno, siguiendo del teorema del cateto viene el teorema de la altura, que el teorema de la altura nos explica que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la altura medida sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Para empezar, aquí hay un pequeño ejemplo y nos dice: trazamos la altura sobre la hipotenusa, que sería A hacia D, considerando los triángulos ABD y ADC. El triángulo AB y D es el triángulo más pequeño y el triángulo ADC es el triángulo más grande, que es AD y la C que está acá. Entonces, luego nos dice que ABD y ADC son semejantes entre sí porque los dos son semejantes al triángulo ABC, que sería el AB y el C, que ya sería en conjunto todo el triángulo. Y luego pone aquí que llamamos cateto 1 a la proyección del cateto original sobre la hipotenusa y base 1 a la del cateto B, que sería hipotenusa sobre cateto 1 igual a base 1 sobre la hipotenusa, y luego eso da igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a base 1 por el cateto 1, que sería la pequeña fórmula que ya está escrita aquí. Bueno, ahora sí, por fin pasamos al teorema de Pitágoras generalizados. El teorema, para empezar, se tiene que saber que el teorema de Pitágoras es válido solo para los triángulos rectángulos. En este nos da el valor del cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, que sería la hipotenusa, en función de los otros dos lados, que serían los catetos. Para triángulos no rectángulos se puede hallar también el valor del cuadrado de un lado por la aplicación de un resultado que se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras generalizado. El teorema de Pitágoras generalizados ahora sí se puede aplicar a cualquier triángulo, aunque este no sea un triángulo rectángulo. En caso de que sea un triángulo rectángulo, coincide con el teorema de Pitágoras original para triangular rectángulos por ser una generalización del mismo. En el tema de Pitágoras generalizados se pueden dar dos casos. Estos dependen del lado que se pongan a un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Uno de los casos es el del ángulo agudo.
que dice que el cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de uno de ellos, por la proyección del otro sobre él. Y en el caso de el ángulo obtuso, dice que en el ángulo obtuso la fórmula es el cuadrado del lado opuesto a un ángulo obtuso es igual a la suma de dos cuadrados de los otros dos lados, más el doble del producto de uno de ellos, por la proyección del otro sobre él. La única diferencia que se da en el ángulo agudo al ángulo obtuso es el menos y el más. La diferencia es que en el ángulo agudo es los otros dos lados menos el doble del producto de 1, y en el ángulo agudo solamente es los dos lados más el doble del producto. Bien, una vez explicado ya estos subtemas de aquí arriba, vamos con el siguiente, que son las rectas. En geometría, la recta, o como se le puede poner otro nombre, la línea recta, es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. La recta se puede escribir como sucesión continua de puntos en una misma dirección. Su fórmula es y igual a ax más b. Aquí está una gráfica en la que se le tiene que dar valores, los cuales no le puse y no le voy a dar. Y al lado están los tipos de rectas que pueden tener, pero cualquiera del tipo que tenga, todas se extienden en una misma dirección. Bueno, aquí a modo de resumen es una tabla de todos los tipos de ecuaciones de las rectas, que vendrían siendo ecuación vectorial, ecuación paramétrica, ecuación continua, ecuación implícita, o se le puede llamar ecuación general, ecuación explícita, ecuación punto pendiente, ecuación canónica o segmentaria. Muy bien. Y ya por último tema es identificación de la cónica mediante el discriminante. El discriminante de una sección cónica va a determinar la fórmula de la sección cónica. Si el discriminante es menor a 0, la ecuación describe una elipse, o por otro nombre una circunferencia. Si el discriminante es igual a 0, la ecuación describe una parábola, y si es mayor a 0 es hipérbola. La fórmula es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esta fórmula que está aquí es el discriminante y este aplica para todos. Entonces aquí, si da mayor a 0 es hipérbola, si da igual a 0 es parábola, y si es menor a 0 da elipse. Aquí tengo un ejemplo que ya está resuelto y da como resultado que es hipérbola, pero lo voy a explicar. Primero, el ejemplo es cx cuadrada menos 8xy más 6y cuadrada más 12x más 18y menos 45 igual a 0. Primero lo que hay que hacer es identificar cuál sería la a, la b y la c, basándonos en la fórmula que di anteriormente, y pues está aquí. Y primero la a, basándonos en la fórmula, la a sería el 6, el b sería el 8 y la c sería el 6. Y ya aquí están, a igual a 6, b igual a menos 8, c igual a menos 6. Ya una vez que están identificadas cuál es el a, el b y el c, pasamos a hacer la fórmula para sacar el discriminante, que sería el b cuadrada menos 4ac, y como resultado da ¿cuál sería? Muy bien, ya aquí pasamos la fórmula, que es b al cuadrado menos 4ac. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir las letras por los números, que ya anteriormente los teníamos. Entonces el b sería el menos 8 al cuadrado, el 4 no se cambia, el 4 pasa directamente, el a sería el 6 y el c sería el menos 6, y como resultado da menos por menos más, 8 por 8, 64. Aquí estamos multiplicando estos tres números, que sería el menos 4,
el menos 6 y el menos 6, que sería menos 4 por menos 6, sería más, menos por menos más, por menos más, y sería 4 por 6, que sería más 144. Esto da como resultado el 208. Como los dos que nos dieron son positivos, el resultado también va a ser positivo. Y como es positivo es mayor a 0 y da como resultado que es una hipérbola. Y pues ya ese sería el tema, ese sería el resultado del ejemplo. Este resultado es de este ejemplo. Y ya. Entonces ese sería todo el tema de identificación de la cónica mediante discriminante. Y esos son los subtemas que me tocó explicar a mí. Y eso sería todo. Desigualdad matemática. La desigualdad matemática es una proposición que relaciona expresiones algebraicas cuyo valor es distinto. Dicha proposición relaciona dos elementos diferentes, ya sea por desigualdad, menor, mayor, menor o igual, o bien mayor o igual. El objetivo de las desigualdades matemáticas es demostrar que dos objetos matemáticos expresan valores diferentes. Cada una de las tipologías de desigualdades matemáticas debe ser representada por diferentes signos, cuyos signos tenemos aquí. Desigual se representa con este, menor que se representa con este signo, menor o igual que se representa con este signo, mayor que se representa con este signo, mayor o igual que se representa con este signo de aquí. Es muy importante tener en claro estos signos, ya que son base para entender el tema. Debemos tenerlos siempre en mente, siempre los vamos a ver durante el estudio de este tema. Se lee de la siguiente manera. Aquí tenemos A y el signo de desigual y luego la B. Se lee que A es desigual a B. En el siguiente, que tenemos el signo de menor que, se lee A es menor que B. En este tenemos el signo de menor o igual que, y por tanto se lee A es menor o igual que B. Y así sucesivamente. En este es A mayor que B, A mayor o igual que B. Existen distintas tipologías de desigualdades matemáticas. Existen dos, y estas dependen de su grado de aceptación. Tenemos dos. La primera es la estricta. Las desigualdades estrictas son aquellas que no tienen tolerancia en cuanto a las igualdades dentro de sus términos, lo que quiere decir que solamente acepta los menor que o mayor que, no acepta igualdades. Aquí tenemos dos ejemplos, y como pueden ver, nada más están los signos de menor que y mayor que. Después están las amplias, desigualdades amplias o desigualdades no estrictas. Esas desigualdades se caracterizan porque no especifican cuál de los términos es mayor, menor o igual. Entonces tenemos aquí los ejemplos y podemos ver los signos de menor o igual que y mayor o igual que. Ok. A continuación voy a explicar cómo resolver esta desigualdad. Tomé como ejemplo esta que estamos viendo aquí, en la que tenemos que x menos 6 es un número menor a 9. Lo que tenemos que hacer es encontrar un valor, el valor de x, un número que sustituya a x y que al restarle 6, menos 6, y que al restarle 6 quede un número menor que 9. Entonces, supongamos un número, en este caso yo escogí el menos 5. Procedemos a poner el paréntesis, procedemos a poner todo para poder operar. Y ahora sí, recordemos que aquí siempre hay un signo positivo. Y operamos. Tenemos dos términos. En el primer término, más por menos es menos. Y bajamos el 5. Y aquí, como no hay otro signo para operar, simplemente bajamos el término completo. Nos queda así. Y esto nos da como resultado esto, menos 11. Lo que sí es menor que 9. Para entenderlo mejor, el por qué es menor que 9 menos 11, podemos irnos a la recta numérica, en la cual el 0 está por aquí, el 9 está a la derecha y el menos 11 está hacia la izquierda. Y recordamos que en la recta numérica siempre los números que están a la derecha del 0
son mayores que los que están a la izquierda. Por lo tanto, menos 11 es inferior a 9. Y con eso comprobamos que menos 5 sí corresponde o satisface a la desigualdad. Porque si nosotros ponemos aquí menos 5, nos queda esta operación, nos da menos 11 y corresponde a que es menor a 9, un número inferior a 9. Para trabajar con las desigualdades matemáticas siempre tenemos que tener en cuenta las propiedades de las desigualdades matemáticas. En primera instancia tenemos la propiedad de que si los miembros de la expresión son multiplicados o divididos por el mismo valor, no cambia el signo de la desigualdad. La segunda propiedad es que si los miembros de la expresión son sumados o restados, tampoco cambia el signo de la desigualdad. Y la tercera propiedad es que si los miembros de la expresión son multiplicados o divididos por un valor negativo, sí cambia el sentido de la desigualdad. Por mi parte es todo el tema de desigualdades matemáticas. La verdad, para mí, no sé, fue como un nivel intermedio de dificultad, no es ni tan difícil ni tan fácil, es como un nivel intermedio. Y pues yo creo que por mi parte es todo. Mi nombre es José Martín Navarro Alcázar, del grupo 61R1, y esa es mi exposición de desigualdades matemáticas. Muchas gracias. Buen día. El día de hoy voy a explicar la modelación algebraica. ¿La modelación algebraica qué es? La modelación algebraica deriva de la modelación matemática. Dichas modelaciones se ocupan para resolver problemas de la vida real, desarrollando modelación algebraica con ecuaciones algebraicas de primer grado, segundo grado y desigualdades. O sea que llevamos los problemas de la vida real al álgebra. Resolvemos problemas de la vida real o del mundo real con álgebra, ya sean ecuaciones lineales, cuadráticas o desigualdades, en el caso de la modelación algebraica. Tenemos como primer ejemplo las ecuaciones lineales y ahorita vamos a ver un ejemplo del desarrollo de la modelación algebraica. Tenemos un problema de la vida real que dice: una persona tiene 45 caramelos pero solo recuerda haber comido 10. ¿Cuántos tenía inicialmente? Ya tenemos el problema de la vida real y vamos a proceder a desarrollarlo en la modelación algebraica con una ecuación lineal. Tenemos aquí la ecuación que dice x, que es la incógnita, que son los caramelos que tenía inicialmente, no tenemos ese dato, es x menos 10 caramelos, que son los que se comió, los que recuerda haberse comido, es igual a 45, que son los 45 caramelos que tiene actualmente. Entonces procedemos a realizar la ecuación lineal como ya conocemos el procedimiento y tenemos que despejar la x. Entonces tenemos que x es igual a 45 más 10. Si aquí está restando, pasa sumando. Tenemos que 45 más 10 nos da a 55. Entonces suponemos que el valor de x es 55. ¿Cómo comprobamos este resultado? Pues muy fácil, sustituimos el valor que le adjudicamos a x, 55, en la ecuación inicial, que es x menos 10 igual a 45. Tenemos entonces que, sustituyendo la x con 55, tenemos 55 menos 10 es igual a 45. Lo que es correcto, porque 55 menos 10 sí es 45. Lo que nos dice que los caramelos que tenía inicialmente sí son 55. Y ya una vez que tenemos el resultado algebraicamente, obtuvimos el resultado con el desarrollo de la modelación algebraica, que es 55, pasamos a escribir el resultado contextualmente para que quede completado en ambos casos, en la modelación algebraica y en el problema de la vida real, y escribimos que inicialmente tenía 55 caramelos. Otra de las maneras de ejemplificar la modelación algebraica es con las ecuaciones cuadráticas. Estas son algunas de las fórmulas que se ocupan, ya debemos conocerlas dentro de las ecuaciones cuadráticas: la fórmula general y la forma general. Y tenemos otro problema, otro ejemplo de un problema de la vida real, que dice encontrar dos números positivos tales que al restarlos nos dé 7 y al sumar sus cuadrados nos dé 3809. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestras incógnitas. Aquí nos está pidiendo dos cantidades. Dice encontrar dos números positivos.
tal es que el resultado nos dé 7. Entonces ya tenemos nuestras dos incógnitas, las podemos representar con cualquier letra que sea de nuestra conveniencia, en este caso es X y Y. La X va a ser la primera cantidad que es positiva, lo recalcamos ahí en nuestra incógnita, y la segunda incógnita va a ser Y, que va a ser la segunda cantidad que también es positiva, porque aquí aclara que son dos números positivos. Entonces, seguido de eso, vamos a definir nuestro modelo algebraico. Tenemos que la primera condición del problema es que tenemos que tener dos números positivos que identificamos que son X y Y, tales que al restarlos nos dé 7. Entonces tenemos X menos Y es igual a 7. Esa es la primera ecuación, nos queda una ecuación lineal. La segunda condición es que al sumar los cuadrados de dichos números nos dé 3809. Entonces aquí lo representamos como X al cuadrado, que es nuestra primera cantidad, más Y al cuadrado, que es nuestra segunda cantidad, igual a 3809. Y pasamos a desarrollar nuestro modelo algebraico. Esto se hace de la siguiente manera. Primero tenemos que resolver el modelo más fácil, que es esta ecuación lineal, porque es más fácil que una ecuación cuadrática. Tenemos que despejar X de la primera ecuación, entonces nos queda que X es igual a 7 más Y. Luego debemos sustituir ese despeje de la primera ecuación en la segunda ecuación, que es esta. Y nos queda que 7 más Y al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 3809. Y nos queda que tenemos que elevar 7 más Y al cuadrado. Tenemos aquí que 7 más Y por 7 más Y, o sea 7 más Y al cuadrado es igual a 49 más 7Y más 7Y más Y al cuadrado. Aquí tenemos que identificar los términos semejantes, que son 7Y y otra vez 7Y. Entonces esto nos queda como 49 más 14Y, que es la suma de los términos semejantes, 7Y más 7Y, y nos queda como 49 más 14Y más Y al cuadrado más Y al cuadrado, igual a 3809. Esta ecuación la tenemos que ordenar en el orden que nos dicta la forma general, y entonces nos quedaría de la siguiente manera: 2Y al cuadrado más 14Y menos 3760 es igual a 0. Entonces aquí ya está ordenado de manera que lo dicta acá. Este menos 3760, por si es confuso, sale de la resta de más 49 menos 3809 y queda menos 3760, y ya queda como está ordenado acá. Como podemos ver acá, es un término cuadrático, y aquí tenemos el término cuadrático, un término lineal, y aquí tenemos un término lineal, y aquí tenemos un término independiente, y aquí tenemos otro término independiente. Todo esto igual a 0, como lo dicta la forma general. Y de esto, que es igual que la forma general, ya podemos aplicar la fórmula general. Esta fórmula general, ya la tenemos acá. Sustituimos nuestros valores que sacamos de aquí: la A, que es igual a 2, el término B, que es igual a 14, y el término C, que es igual a menos 3760, disculpen. Y sustituimos nuestros valores en la fórmula general y nos quedaría así, de esta manera. Procedemos a hacer las operaciones correspondientes y nos queda que Y positivo es 40 y Y negativo es igual a menos 47. Y como nos dicta acá que tienen que ser únicamente números positivos, nos quedamos con el positivo, que es Y40. Hasta ahí tenemos encontrado el primer término, pero obviamente no podemos dar por concluida el resultado de la operación del problema si solamente tenemos un término. Entonces, a base de este término que es Y, tenemos que encontrar el término X. ¿Y cómo hacemos eso? Pues fácil, sustituimos Y en la primera ecuación que teníamos, de X menos Y es igual a 7, y lo tenemos acá, y dice que si Y es igual a 40, entonces X menos 40 es igual a 7, y X es igual a 7 más 40. Esto nos da un total de X es igual a 47. Entonces hemos encontrado nuestro segundo término: Y es igual a 40 y X es menos 47. Lo ordenamos como dice acá y procedemos a desarrollar concluyendo nuestros modelos. Y dice que X ya sustituido es 47,
aquí tenemos 47, menos y, que es 40. Entonces 47 menos 40 es igual a 7. Y con este tenemos desarrollado el primer modelo. Procedemos a comprobar el segundo y que dice que el cuadrado del primer término, o sea, de 47, más el cuadrado del segundo término, o sea, de y, de 40 al cuadrado, es igual a 3809. Y esto sí es así. Entonces ahí tenemos resueltos nuestros dos modelos algebraicos. Y con eso concluimos, y ya que tenemos desarrollado el modelo algebraico con la ecuación cuadrática, ahora procedemos a poner el resultado, pero contextualizado para resolver el problema de la vida real. Y dice el problema de nuevo: encontrar dos números positivos tales que al restarlos nos dé 47 y al sumar sus cuadrados nos dé 3809. Y tenemos que la respuesta es: las cantidades son 40 y 47, ya que estos números cumplen con tales condiciones. Y con eso concluimos el tema. Mi nombre es José Martín Navarro Alcázar, del grupo 61R1, y muchas gracias. Buenos días, maestra Mónica Macegosa. Mi tema es modelado con cálculo. Mi nombre es Edgar Núñez Echavarría y pues les vengo a explicar qué es, para qué sirve el modelado con cálculo. El modelado con cálculo pues es un modelo que se utilizan fórmulas matemáticas para representar la relación entre distintas variables, parámetros y restricciones. Es importante también saber para qué nos sirve. ¿Por qué es importante? Pues para saber en qué momento o en qué lo podemos aplicar, cómo lo podemos aplicar, para qué nos puede servir, para qué nos es útil, ya que pues podría llegarse a dar la ocasión en un determinado momento a lo largo de nuestra vida que se nos pueda ameritar utilizarlo. Pues bueno, el modelo con cálculo, pues ¿para qué sirve? Pues son utilizados para analizar la relación entre dos o más de dos variables. Pueden ser utilizados para entender fenómenos naturales, físicos, sociales, etcétera, entre otros. Son utilizados para eso, se pueden utilizar para entender ya sea fenómenos naturales, sociales, físicos, entre otros, entre diversos ámbitos. El modelo con cálculo cuenta con dos subtemas, el cual de estos dos subtemas es, como podemos ver y apreciar aquí, es el mínimo, también está el máximo. El subtema mínimo pues por el contrario, si una función continua es decreciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a ascender, a ese punto lo llamamos punto de quiebre, punto mínimo relativo o simplemente un mínimo. Aquí podemos observar y apreciar en el mínimo que dice, es un problema, es un ejemplo, que el departamento de creación de una ciudad, ¿qué es lo que planea? Pues planea construir un campo rectangular que tenga un área de 3.600 metros cuadrados. ¿Y qué hacer con esto? Pues vaya a rodearlo todo con valla. ¿Cómo se puede usar? Usando la menor cantidad de valla, pues bueno, llamando F a la base del rectángulo, H es la altura, es F por H igual a 3600, H igual a 3600 entre F, pues para que la valla será B igual a 2F más 2H, perímetro. Se necesita saber las medidas de F y H para que B sea mínimo. Reemplazando la primera ecuación en la siguiente es B igual a 2F más 2 por 3600 entre F. Sería B igual a 2F más 7200 entre F. Pues el derivando es B igual a 2 menos 7200
entre f mismo que 2. Si b tiene un mínimo, entonces significa que b igual a 0. 2 menos 7200 f igualando 2 igual a 0. 7200 entre f mismo que 2 igual a 2. 7200 igual a 2f mismo que 2. F mismo que 2 igual a 3600, con lo cual x igual a 600 y y igual a 600. Este es un ejemplo de un mínimo en el cual lo podemos emplear. A continuación les explicaré lo que es el máximo. Pues bueno, el máximo es si una función continua es ascendente en un intervalo y a partir de un punto cualquiera empieza a decrecer. A ese punto se le conoce como punto crítico, máximo relativo, aunque se le llama solo máximo. Aquí pues también podemos apreciar un ejemplo del máximo que les puse aquí en el papelón. Un rectángulo tiene un perímetro de 100 pies. ¿Qué longitud y anchura habría de tener para que su área fuera máxima? Pues bueno, A igual a A por B. Por la fórmula del perímetro pues sabemos que 2A más 2B igual a 100. A igual a 50 menos B. A por 50 menos B por B. A 50 menos B menos 2. A igual a 50 menos 2B igual a 0. 50 menos 2B igual a 0. B igual a 50 entre 2 y B igual a 25. Este dato reemplazamos ahora en 11 para hallar el otro valor. 2A más 2 por 25 igual a 100. 2A más 50 igual a 100. 2A igual a 50. A igual a 25. A 25 igual a 25. Es decir que en este cuadrado, este rectángulo, esto demuestra la teoría que dice que el área máxima de un rectángulo se obtendrá cuando sus lados sean iguales. O sea, cuando... Y pues bueno, para concluir, recordemos que una función puede tener uno o varios puntos críticos. También una función con una curva tiene un mínimo y un máximo. La pendiente de la recta tangente curva derivada en los puntos críticos máximos y relativos es 0, ya que se trata de una recta horizontal. Y pues sin nada más que decir, pues así concluiría con mi tema de modelado con cálculo, que es para qué sirve, mínimo, máximo. Y pues muchas gracias por su atención.